Él no es tampoco de esa familia, es otro outsider como puede ser este hombre. Primer ejemplo que tú has citado que es maravilloso, cuando el reverendo capitán, que juega los dos papeles, se da cuenta de que ella está acariciando con un enorme amor el capote de Ethan, de John Wayne. Él aparta los ojos en una elipsis de una educación asombrosa, y entonces ya sabemos que él sabe toda la historia, como tú decías, y que esa historia además no tiene solución. Ellos salen a cazar unos indios, ella está de alguna manera más tranquila porque vaya Ethan. Se va también el mestizo, es decir, se están contando una serie de datos enormes. La chica pequeña que él coge en brazos, luego va a ser la chica que al final cogerá en brazos, pero ya mayor. Y entonces esa primera parte de la película, con planos tan portentosos como cuando quita él la silla y se ve el caballo lleno de sudor y él le empieza a cepillar, y en ese momento él sabe que pueden matar a ese gran amor de su vida, pero él sabe que aunque vaya corriendo es lo suficientemente inteligente para saber que el caballo moriría y que no va a llegar. Todas esas cosas tan sutiles están tan bien analizadas que a mí por eso esa primera mitad de la película, hasta que luego llega otra película que es una comedia con Hombre Tranquilo, donde las mujeres ven a los hombres bañándose, donde hay humor, y luego se transforma en una película racista, donde él no puede entender cómo un indio en una familia blanca acaba siendo blanco, porque una chica blanca a la que cogen los indios no puede acabar siendo india. Si hay un plano de John Ford maravilloso, que es cuando la primera vez que dispara Jeffrey Hunter y se queda muerto porque acaba de matar no solo a una persona, sino a uno de su raza, de su sangre. ¿Qué pasaría si Natalie Wood cogiera una pistola y matara a gente de la caballería? ¿Cómo lo veríamos nosotros? Todo eso empieza a enredarse de tal manera que un poco la primera historia de la película, que es la historia de amor, va dando paso, como en las cajas chinas, a otras películas. Pero lo que yo decía es cómo, si no es John Ford, se puede contar en ese arranque tantas cosas sin contar prácticamente nada, a base de planos cortos, de miradas, de sensaciones que tú tienes, y va rellenando la historia de una manera portentosa. Y luego viene, claro, la historia de venganza, la historia de odio. Hay momentos que definen al personaje de una manera fundamental. No es un hombre de trascendencia ni de ceremonia. Le dice, di amén y vámonos ya, ¿eh? Esto no es de perder el tiempo. Todas esas cosas yo creo que no le faltaba guión a John Ford, sino que lo ha querido hacer así John Ford. Y es que la elipsis está en toda la película. Por ejemplo, no vemos el ataque de los indios al rancho de los Edwards. Simplemente vemos el anuncio y las consecuencias, se nos oculta. No vemos la violación de Lucy, sino las consecuencias simplemente con el hecho de que has hecho de tu capote, y la cara, que bueno, es absolutamente increíble de John Ford. Ese primer plano que citas revela no solamente el talento de John Ford, sino también el talento de John Wayne, porque no es un plano en absoluto, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, lo que decía Juan Miguel, desde mi punto de vista, no solamente no es un defecto, es una virtud de la película y un punto de vista a la hora de abordar el material narrativo por parte de Ford. La utilización continua de la elipsis, porque es parte, es decir, no contarnos las partes esenciales de la historia, sino ciertas apariencias, y que vayan aflorando poco a poco los lazos subterráneos, lo que va anudando subterráneamente toda la historia, que está en el pasado, porque es que toda esta historia que estamos presenciando ahí, creo que es lo más maravilloso de Centauros del Desierto, está provocado por el pasado de todos, el pasado de enfrentamiento entre indios y blancos, el pasado de esa familia, el pasado de enfrentamientos con los Rangers, está ahí todo. Has citado una serie de personajes desamparados, no te olvides el de Moses Harper, que lo único que quiere es una mecedora en un Porsche, que es una manera maravillosa de hablar de la civilización y del acogimiento. Es una película, como todas las de Ford, sobre la intolerancia. Está ahí, es decir, hay intolerancia dentro del seno de la propia familia, en la propia frontera, y hay intolerancia o incomprensión, como pasa en La venganza de Ulzana con respecto a Aldrich. Eran dos pueblos condenados a enfrentarse porque eran culturalmente tan distintos que el mestizaje que está presente en Jeffrey Hunter y en la propia Vera Miles, por decirlo de alguna forma, que tampoco admite esa sensación, ya es mayor, ya ha estado con los indios. Eso está presente en toda la obra de Ford, concretamente. A mí por eso me subleva que pueda decirse por algunos críticos que Ford era racista. No, Ford contaba una historia en un contexto muy racista, y Ford dejó desde el primer momento el hecho de que a él lo que le llamaba más la atención era la situación de intolerancia, de violencia con respecto a las propias convicciones, y sobre todo la ausencia de comprensión, al lado de una sociedad que se pone en marcha y que arrolla a mucha gente a su paso. Es tu turno, que ibas a interrumpirle ya 2 o 3 veces. Sí, interrúmpele ya bien. Pero ya después de lo que ha dicho del racismo y todas esas cosas, se me disparan los turnos, se me disparan todos los turnos. No. Por cierto, decía, está lejos el río, y dice, ya estoy bautizado, reverendo. Eso es uno de los mejores personajes Hal Gordon. Yo lo que quería,
lo que he querido decir antes, y me he expresado mal, probablemente me voy a seguir expresando mal en vista del catarrazo, es que las historias del oeste, y especialmente las historias de John Ford, aunque tengan un gran calao, que lo tienen, son historias muy simples y muy lineales. Y esta no es una historia ni simple ni lineal. Llega un momento en que deja de ser simple y deja de ser lineal, que es justamente cuando llega el invierno y Ethan hace una especie de valoración sobre que los indios son inconstantes o no son inconstantes, pero nosotros llegaremos y estaremos, la encontraremos. Ahí se acaba una película. Se acaba una película. Yo estoy de acuerdo. La historia linealmente termina ahí. Y entonces entra otra película que es un John Ford fantástico, que es el John Ford costumbrista, por llamarlo Es una comedia, además. de alguna manera, con la escena del baño, todo que esto es precioso, y con la historia maravillosa del flashback. Con la India. De la boda. Con ese personaje maravilloso del padre que se pone las gafas para que otro lea la carta. Todas las veces que alguien lee una carta, él se pone las gafas. Es portentoso, pero la historia ha terminado y la retoma después. Eso es lo que quería decir cuando digo que la historia no es lineal y que la historia son dos historias. Bueno, pero claro, ya me has provocado de tal manera que tengo que contestarte a la última afirmación. Hombre, mira, en una película en la que John Wayne Ethan, digamos que no ve bien a su sobrino porque es indio, que le dispara a los ojos de un muerto indio, que le dispara por la espalda a los indios cuando se van del río, que mata a los búfalos para que no puedan comer los indios, y que le corta la cabellera al indio cuando lo matas, no se puede decir que no haya racismo, ¿eh? Hay racismo. No, sí, yo no digo que no haya. Hay racismo. Lo que creo es que lo que no es posible es imputarle que Ford participe de ese mensaje, de ese personaje racista. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que trata de un personaje importante psicológicamente. El racismo es un componente de un personaje complejo que va a madurar a lo largo de la película, y porque el hecho histórico era que estaba ahí, pero que existe racismo no lo voy a José Luis negar, me permite que entren mayores. Entre usted mayores, porque veo que el catarro te está activando. Me está excitando, Claro, me claro. está excitando. Entre mayores. Mira, yo creo que hay como una vergüenza, tanto de la izquierda como de la derecha. Perdóname estos términos que son absurdos, pero el espectador lo va a entender perfectamente. Cuando se habla de John Ford, yo he vivido los años en que el crítico que era de izquierda tenía que decir que John Ford era un asesino y un malvado y un facha y un fascista. Y tú lo has vivido en alguna medida también. Y ahora llega la otra época en la que no se puede decir que John Ford es de derechas. Yo creo que la ideología de John Ford es la ideología tradicional de la derecha norteamericana, con todos mi aquiescencia o no aquiescencia a esa ideología, que yo respeto profundamente. John Ford es un genio del cine, y he dicho antes que era el Cervantes del cine, y es un hombre de derechas, y lo digo con toda claridad desde mi posición de izquierda. Y todo lo demás es confundirse, y sus ideas son de derecha, y el componente racista es tradicionalmente de derechas, de toda la vida. Eso no lo pensaría jamás un hombre de izquierda. Esto es lo que quiero decir, que lo que hoy en día, en el año 95, en la España que nos ha tocado decir, ya es hora de que podamos decir que John Ford era un director de la derecha tradicional norteamericana y era un maravilloso director de cine a quien yo admiro profundamente por los primeros 45 minutos de esta película. Y por el hombre tranquilo. Hombre, por el hombre tranquilo. Yo ahí nuevamente discrepo, pues discrepa. y además discrepo ya en todo. Yo también. Quiero decirte, todo. primero, no creo, desgraciadamente, que el racismo sea patrimonio de la derecha. Creo que hay izquierdistas igual de racistas que los señores de derechas, porque no es una cuestión fundamentalmente ideológica. Segundo, hablar de derechas y de izquierdas con los americanos ya es meterse más aún en camisa de 11 varas que cuando se habla en Europa, porque la izquierda y la derecha en Europa y en América no tienen nada que ver. Tercero, que Ford fuera de derechas, pues bueno, desde el punto de vista europeo a lo mejor se le puede llamar conservador. En América fue tenido por izquierdista, por rooseveltiano, por protocomunista, lo han tenido por de todo prácticamente. Y en la época en que Ford hacía, según algunos edulcorándola, según otros, como yo, creo que muy bien, las uvas de la ira, le consideraban un peligroso izquierdoso.
No hay ninguna constancia de que él secundara en ningún momento, pese a que eran amigos suyos, a los que tenía mucho cariño, a Ward Bond, a John Wayne y a toda la gente que utiliza como actores, que la mayoría de ellos sí que eran derechistas, pero duros, de verdad, protofascistas si se quiere, y probablemente bastante racistas. Del racismo de Ford en sentido amplio tengo mis dudas, porque siempre se ha casado con mexicanas, digamos lo que llaman allí